no? Què surt bé, això? Has posat aigua? Sí, és bueno, duplicar pantalla, no em surt a l'aigua. Se us escolta, eh? No em surt. Hola, hola. Hola. Sí. Bona tarda. S'escolta bé. Sí, bueno, avisava que hi havia converses que s'escoltaven. Me cago en la hostia. Die heeft gezegd dat hij geeft het geld liever dan het lenen, niet? No em surt la pantalla cap a mi ara. No, no. Per què? Perquè des d'aquí ja tinc l'aplicació del Zoom i tot. Die heb ik al 3 keer schoongemaakt, mijn handen. Tens el Zoom a l'ordinador? Ja. Ja. També potser haig de parlar. T'estem escoltant, Jordi? Ja. És que no em ve. Ho vull posar amb l'Apple TV a la televisió, però no tinc collons. Ah, bueno, aquí no... Igual hi ha algun més tecnològic. Posaré, començaré a cagar amb tot. Jo, si vols, et puc silenciar. Ja. 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 Maar dan willen die Fransen en de Spanjaarden, Ja. die willen het allemaal bij elkaar, want dan kunnen hun misschien Lager. in Nederland moet dan 3 keer meer betalen. Nee. Totaal niet mee akkoord. Bueno, començarem a penjar-ho a xarxa, si us sembla bé. Ja. Imma, sí, endavant, t'he contestat, eh? Ah, vale. Duitsers en de Nederlanders in Oostenrijk en de Finnen. En die wilden dat niet betalen. Nee, tuurlijk. Dat is, en Hoekstra, dat is die Nederlandse minister van Financiën, dat is allemaal een beetje bruut bestuurder. Zijn voorganger heeft al eens een keer gezegd, ja, als ze in het zuiden de zaak op willen drinken en dan vrouwen willen uitgeven dat ze hun zaken, wij zijn wat zachter. Dat kun je natuurlijk ook niet doen. Nee. Hoekstra heeft ook niet eens, heeft zo'n stuk in dat. Ik heb wel gezegd, ja, wij hoeven de zaak te winnen. We hebben 4 tijd voor gehad om de zaak in orde te brengen. Dat heb ik niet gedaan. We hebben weinig voor te doen. Dat heeft gebeurd om dat allemaal te verzachten. Die doet een beetje voor Duitsland gedaan. En Duitsland gaat het handhaven. Als Nederland. De rest van Noord. Die heeft gezegd, gisteren heeft hij aangeboden. Wij willen best helpen. Wij zelfs laten we een pot maken. Laten we zeggen, 50 miljoen of 100 miljoen. Wij geven 1 miljard. Geven 1 miljard. Lenen we niet, krijgen zuidelijke landen. Nou, om materiaal te kopen enzovoort. Maar het brengt van die economie, die werkeloosheid niet meer. Nee.
entrar a WhatsApp. Torna a entrar a la missatgeria aquesta. Del mòbil. Vale, molt bé. Està suant, papà, pobre Tomàs. Enfoca la pantalla. Maar ik doe mijn telefoon iedere keer schoonmaken als ik thuis kom. Puta madre, tío. Joder. Bueno, vale, lo sigo picando. Es como que no meten la pala, tío. Dios. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Se te escucha, sí. Vale, bueno, pues damos la bienvenida de momento a los 40 participantes que tenemos ya aquí a punto para escuchar los casos clínicos de Inma Online. Agradecer a Inma, que siempre está dispuesta a presentar sus casos clínicos y a compartir su experiencia. Están los otros dos internos viejos conectados. Y a colaborar con la... Se lo he puesto Judith y ellos han puesto Gonzalo del Pozo, Lara Domenech. Por favor, los que tengáis el micro encendido, si lo podéis silenciar. Sí, es que estoy intentando silenciar. Ahora también he hecho Ana. En la pantalla a mano izquierda verás el micrófono y clicas encima y silencias. ¿Lo has encontrado? Bueno, no sé si lo has encontrado. Pero bueno, pues nada, dar muchas gracias a Inma y cuando quiera que empiece. Vale. Bueno, muchas gracias. Básicamente, lo que decía antes Clara, cuando estábamos hablando, no somos informáticos, somos veterinarios, estamos haciendo lo posible para intentar que esta cuarentena sea lo más amena posible. Los que no conozcan la asociación, es la Asociación de Veterinarios de aquí de Cataluña y nos hemos unido un poco a colaborar a hacer toda esta cuarentena, como digo, un poco más amena. Estos son casos clínicos que de hecho ya se hacen de vez en cuando, aparte de cursos anuales. Y en los casos clínicos yo creo que lo ideal es que haya cuanta más participación mejor. Si podéis silenciar, por favor, los micrófonos, yo es que los voy silenciando, pero vosotros también os los podéis activar. Básicamente lo que intentaré es dejar el chat activo. Vale, tengo aquí el chat activo. Si queréis hacer preguntas mediante chat, perfecto. Si queréis hacer preguntas mediante abrir el micrófono y hablamos, también perfecto. Por temas de aplicación y para hacer estos casos gratuitos, tenemos una limitación, lo cual, a ver, un segundo, perdón, que ya hemos publicado en las redes el de esto, ¿no? El link, ¿verdad? Sí, está en Facebook. Vale, pues vamos a empezar. Unos cuantos casos clínicos, no sé cuántos tendremos tiempo, pero aquí vamos. A ver, el primer caso
Es una yegua de unos 17 años de edad, pero no se sabe exactamente. Venga, venga, pórtala, pórtala. Por favor, cerrar los micros. Vale. Es una yegua de unos 17 años de edad que básicamente se donó a una hípica porque, bueno, hubo un cambio de propietario y ese caballo, o sea, yegua, se quedó ahí porque, por motivos varios, su propietario no podía seguir con ella. Básicamente tiene una historia de secreción nasal muy purulenta y a veces sanguinolenta desde hace, la verdad, bastante tiempo, según nos dicen los antiguos propietarios. Además, presenta una zona de deformación de la zona más distal de la cavidad nasal, sobre todo en la zona, o básicamente en la zona izquierda, luego os enseño una foto donde se ve mejor. También presenta epífora del ojo izquierdo, que de hecho se ve que es bastante crónico. Y lo más llamativo y lo más relevante en este caso es que presenta una disnea inspiratoria y expiratoria. Esta es la yegua, como veis, en la zona más distal de la cavidad nasal vemos una deformación semidura bastante obvia en el lado izquierdo y luego la epífora que presenta en el lado, en el ojo izquierdo. Salchicha de carne, que es riquísimo. Esta es la yegua que realmente estaba ligeramente seca, pero tenía, como podéis oír, tenía disnea inspiratoria y expiratoria. La veterinaria referente nos comentaba que si asomaba por el ollar izquierdo, en la profundidad, justo en la zona de proyección, justo donde veía el bulto, parecía que podía haber algún tipo de masa, que no llegaba a tocar casi, pero parecía que lo podía ver si iluminaba y tal. En la valoración inicial, el examen físico bastante poco relevante, bueno, las constantes bastante normales. El estado de cartas, la verdad es que estaba bastante delgadita. No sabemos si era por problemas anteriores, si estaba directamente relacionada con este problema de las vías respiratorias, pero el hecho es que estaba bastante delgada. Y algo también, lo más relevante de este caso, es que cuando poníamos las manos en los ollares, veíamos que no había nada de aire pasando por el ollar. No consigo apagar los micrófonos, pero por favor, ¿podéis apagar los micrófonos? Es que aquí resuena bastante. Si queréis hablar, perfecto, pero si no, es que no se oye muy bien. Luego, ¿qué recomendaciones hicimos en este caso? Perdonadme que aún me están preguntando para entrar. Está bien lo que pedimos, que nos recomendó la veterinaria referente, es una endoscopia de vías altas, básicamente. Luego pues, nos planteamos el tema de hacer radiografía, diagnóstico por imagen avanzado, pero tenemos que empezar por el principio. Es que no me sale, Rodrigo, no me sale en la pantalla completa, no consigo que me salga el apagar todos los micrófonos. A veces me sale, a veces no. A ver si lo puedo hacer. Es que es bastante... distrae bastante, la verdad. No consigo. La que ahora es anfitriona, por favor, ¿puedes intentar cerrar los micrófonos? Igual es por eso, porque he sacado... Uy, estoy
Anfitrión. A ver. Bueno. Bueno, como decía, lo que recomendamos en ese momento, lo que recomendó la veterinaria... ¿Qué lleva la niña? ¿Pelo? Niña, ¿qué llevas, niña? Vale. Cuando intentamos hacer la endoscopia por el ollar izquierdo, no éramos capaces de pasar con el endoscopio. No había paso de aire, no había un paso físico por donde poder ir. Con lo cual lo que decidimos es, bueno, si no podemos entrar por el ollar izquierdo, aunque sea el problemático, entramos por el ollar derecho. Si os ubicáis, aquí hemos entrado por el ollar derecho, vemos la zona de los etmoides derecho, y esta es la imagen física que ahora veis aquí. Están mirando. Donde cuando nos pasamos con el endoscopio al otro lado de la cavidad nasal, vemos una masa que está produciendo la cavidad nasal izquierda, pero no vemos exactamente de dónde viene. La manera como podemos, no sé si os ubicáis, la manera como podemos ver exactamente esta masa de aquí, de dónde viene, aunque lo intuimos obviamente, es intentando hacer una visualización en vez de rostral a caudal, hacerla al revés, de caudal a rostral. ¿Cómo lo hacemos esto? Aquí os he puesto una imagen, es un estómago, ya lo sé, pero como lo hacemos muy a menudo con el estómago, por si alguien no se ubica, básicamente lo que hacemos es entramos con la cámara primero mirando normal, entre comillas, y luego lo que hacemos es, ayudándonos de chocar contra la pared de la nasofaringe, giramos nuestro endoscopio y nos miramos a nosotros mismos. ¿Vale? Esta es la imagen primera, no sé si se ve muy bien, pero por aquí entra el endoscopio, por aquí entra el endoscopio, somos nosotros, y luego nos miramos hacia, esto sería la cavidad nasal izquierda, hacia rostral. Y aquí lo que vemos es que esta es la masa que tenemos aquí. ¿Veis mi flecha? Y esta masa está por encima, es decir, dorsalmente a lo que es esta masa que vemos más desde el lado. En definitiva, lo que estamos viendo es que hay un alien que nos sale de la zona de los etmoides, de la zona del seno. Aquí simplemente es el vídeo de cómo nos estamos haciendo esta retroflexión para que podáis ver que hay un momento donde no se ve nada, pero luego podemos conseguir ver la masa para verlo un poco mejor, y también nos explica el hecho de que, no sé si os fijáis, pero aquí tiene que haber paso de aire, paso una luz, porque es la cavidad nasal izquierda y no hay absolutamente nada. Aquí simplemente la adelanto. Yo sé que las imágenes endoscópicas muchas veces son un poco frustrantes y mareantes, pero eso es lo que vemos. Y esto de aquí que veis aquí es la cavidad bucal. Veis que el paladar blando se tira para arriba y para abajo, que no la vemos obviamente la cavidad bucal. Y aquí simplemente estamos probando a ver si dura, blanda. Vale, una vez tenemos estas imágenes, lo que hacemos son radiografías, y en la zona más rostral podemos ver obviamente que aquí hay una masa, que es la que concuerda con la que, podemos ver a través del ollar, y vemos también que más caudalmente, obviamente todo esto de aquí no es normal. Aunque no sepamos mucho de radiografías de cabeza, que yo entiendo que son, y yo misma las considero muy, muy difíciles, vemos que esto no es normal. Nos planteamos a ver si hacemos algún tipo de diagnóstico más. Planteamos si es necesario o nos ayuda de algo a hacer una biopsia. Y además también nos planteamos el hecho de que si diagnósticos por imagen avanzado, como es
el TAC o como es la resonancia magnética nos podrían ayudar? La respuesta es sí, nos ayudarían muchísimo si pudiésemos hacerlo en este animal. En este caso no era una opción y el tema de la biopsia sí que era una opción, pero mi primer diferencial, cuando veo este tipo de masa, cuando veo endoscópicamente la imagen que hemos visto, lo primero que me viene en la cabeza es un hematoma hemoidal. Además, si os habéis fijado, este tipo de masas y los hematomas hemoidales en particular, sabemos que tienen unas cápsulas muy, muy gruesas, con lo cual, cuando hacemos lo que intentamos sacar una muestra a través del endoscopio para poder mandar a histopatología, muchas veces solo cogemos cápsula y no tenemos o no logramos coger una pieza suficientemente significativa. Con lo cual, este paso, en este caso en concreto, nos lo saltamos. También tenemos que tener en cuenta que aunque parezca y tengamos como primer diferencial un hematoma hemoidal progresivo, no podemos descartar que sea una neoplasia o no podemos descartar que sea cualquier otro crecimiento no necesariamente neoplásico. De todos modos, si pensamos en la típica neoplasia que nos encontraríamos en la cabeza, sería, por ejemplo, un carcinoma de células escamosas. Y un carcinoma de células escamosas, en general, cuando llevan tanto tiempo, son mucho, mucho más agresivos y veríamos también no solo el hueso afectado, pero también una deformidad mucho más exagerada. De todos modos, evidentemente, solo podemos hacer un diagnóstico diferencial en estos momentos, no un definitivo. Básicamente, cuando hablamos de hematomas hemoidales, sabemos que el origen no es del todo conocido, que se produce una hemorragia en la submucosa, que puede ser en los hemoides, que puede ser o suele ser en los hemoides, pero no siempre es en los hemoides. A veces es en los senos paranasales. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta por si en algún momento vemos, oh, los hemoides están bien, esto es que el resto está bien. No necesariamente. Los signos clínicos que presentan los hematomas hemoidales son variados, pero normalmente no nos encontramos con una disnea tan exagerada. En este caso es porque se ha dejado que crezca y está colapsando las vías respiratorias. Pero creo que lo más típico, lo que seguramente muchos de vosotros habéis visto, es una epistaxis que a veces aparece, a veces está asociada con el ejercicio, a veces no, y drenaje nasal que puede ser desde seroso, mucoso, incluso purulento. El pronóstico no es necesariamente malo, y aquí lo pongo entre comillas, porque sin tratamiento el problema es que crece y se expande por donde puede. Si os habéis fijado, cuando entrábamos por la cavidad nasal derecha, veíamos la masa en la cavidad nasal izquierda. Pensar que si esto se va expandiendo puede llegar a taponar el paso de aire tanto de la izquierda como de la derecha. De aire, tenemos un caballo muerto. Y la recidiva, incluso con tratamientos agresivos, no es infrecuente, es más, es bastante frecuente. Y luego hablaremos de ello, si acaso. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Podemos hacer siempre, ¿no?, tratamientos conservadores o extirpación quirúrgica. Creo que en este caso está bastante claro, pero ¿alguno de vosotros me podríais decir qué tratamientos conservadores igual habéis hecho o podríais pensar? Aquí me preguntan, entonces, entras por el rostral derecho y pasas al lado izquierdo de la cavidad nasal, ¿verdad? A ver, Laura, lo que hago es, entro por, no sé si esto es todo lo que me estás preguntando, entro por el ollar derecho, que es el que no está afectado, y lo que hago es voy hasta la faringe y giro mi endoscopio para que me mire hacia el lado izquierdo. Y en vez de mirarlo de rostral a caudal, lo miro de caudal a rostral. No sé si es esto lo que me preguntabais. Muy bien, una de los tratamientos conservadores que se han descrito es la ablación química. La ablación química con formol, bueno, yo tengo entendido al 4%, supongo que se puede utilizar distintos porcentajes.
Aquí no os diría que no lo sé del cierto. El problema es que cuando tenemos... Uy, nos estamos quedando sin tiempo. Si se corta, no os preocupéis que volveremos a hacer el link. Como decía, la ablación química es una opción normalmente en lesiones, básicamente, a ver, 5 centímetros, 6 centímetros, yo creo que básicamente es cuando puedes delimitar endoscópicamente y puedes ver endoscópicamente la totalidad de la masa, porque así puedes saber exactamente dónde infiltras. También es cierto que hablando con otros compañeros me comentaban que en ocasiones, incluso masas grandes, lo han hecho con formaldehído, los han infiltrado con formaldehído y no les ha ido mal. De todos modos, tener en cuenta que cuando infiltramos con formalina muchas veces necesitamos más de una infiltración. Otra opción es la utilización del láser transendoscópico. Repito, igual como con la ablación química, necesitamos poder visualizar la totalidad de la lesión, porque si no, no es útil el utilizar solo el láser transendoscópico. En este caso, la extirpación quirúrgica es el tratamiento primero que se plantea y después que está recomendado. Los tratamientos quirúrgicos ya se había normalmente flaps o trepanaciones varias de los senos paranasales para básicamente poder eliminar no solo la masa que vemos desde la cavidad nasal, sino tenemos que destruir el origen de esa masa. Lo podemos combinar y de hecho en este caso se combinó con láser y con otros instrumentos como el ligasure. Vale, y aquí el caso, repito, si se corta volveremos a hacer un link y ya me disculpo de antemano por haber tardado tanto. Las cirugías de los senos paranasales se pueden hacer de pie o se puede hacer bajo anestesia general. Yo la verdad es que ya casi todos los he hecho siempre de pie, he hecho muy poquitos bajo anestesia general. ¿Por qué? Porque el hecho de que estén bajo anestesia general y encima sepamos que van a perder potencialmente mucha sangre es algo que a los anestesistas no gusta mucho. Es una cirugía que la mayor parte de los caballos toleran bastante bien, pero bueno, siempre hay excepciones. Y ahora le veréis un poco los distintos pasos que hemos grabado en vídeo. ¿Cómo preparamos estos caballos? Estos caballos se tiene que hacer un planning importante. ¿Por qué? Porque anticipamos una pérdida de sangre importante, con lo cual lo podemos preparar de varias maneras. Podemos o bien coger un donante y hacer un cross-match y tener o bien ese donante ahí preparado para sacar sangre si se necesita durante la cirugía, o bien lo que hice en este caso es sacar sangre el día antes y tenerla preparada por si lo necesitaba. Y ya no tener que tener dos equipos preparados, unos para sacar sangre y los otros para ayudarme con la cirugía y más si hay un sangrado que necesito aún más ayuda. Otra opción que se puede hacer, yo la verdad es que no lo he utilizado muy pocas veces, pero lo utilizan en muchos sitios, es hacer una autotransfusión. Eso básicamente lo que quiere decir es que tú coges sangre y sabéis que no soy internista, con lo cual si me equivoco de alguna cosa de este tipo me lo decís sin problema. Lo que hacemos es coger sangre del caballo que vamos a operar unos 5 o 6 días antes. Y asumimos, lo comprobamos evidentemente, que en 5 días más o menos el volumen sanguíneo del caballo del paciente ya vuelve al estado normal. ¿Por qué se hace una autotransfusión y no de un donante? Porque así el riesgo de reacciones anafilácticas es mucho menor. Otro modo de preparar los caballos para hacer este tipo de cirugías es la administración de fluidos intravenosos preoperatorios a modo de bolo, 10 litros, 20 litros, dependiendo. En este caso en concreto, aquí la veis un poquito la yegua, en este caso en concreto no decidimos hacer una autotransfusión básicamente porque su peso corporal ya no era el ideal y no quería arriesgarme y tenía un donante que era un buen donante para ella
a disposición. Otra cosa muy, muy importante que tengo siempre listo antes de hacer este tipo de cirugías es suero frío, ya sea en congelador o en nevera, intento tener en ambos lados. Tampones modo tamaño caballo hecho con estoquinete y gasas dentro por si hay un sangrado que no puedo parar, poder hacer un tapón básicamente. Y también a veces fenilefrina, adrenalina, etcétera, etcétera. Otra cosa que yo creo que se hace más cuando están bajo anestesia general, pero también es posible prepararlo, es la ligadura de las arterias carótidas. Evidentemente es una ligadura temporal y solo cuando se necesita, porque sabemos que no podemos ligar las arterias carótidas durante mucho tiempo. Y en esta yegua en concreto, lo que hicimos inicialmente para facilitar nuestra cirugía, pero sobre todo cuando hacemos cirugías de pie, necesitamos que el animal no solo esté sedado, no solo esté bloqueado, tiene que estar cómodo. Con lo cual le dimos una comodidad extra, que de hecho, por desgracia, no tengo la expresión de la cara cuando le hicimos la traqueostomía, pero cambió la expresión de la cara de la yegua cuando le hicimos la traqueostomía como, ostras, ahora sí que puedo respirar. Evidentemente esto hace que durante la cirugía ella esté mucho más relajada, porque imaginaros, si ya no puede respirar por el ollar izquierdo, en cuanto empecemos a hacer cosas por la zona, si se llena de sangre o se llena de líquido el ollar derecho, la yegua no podría respirar. Con lo cual, a nivel preventivo, le hicimos una traqueostomía y creo que es una buena opción en casos así. Luego, antibióticos y AINES, suero antitetánico en este caso porque no sabíamos cuándo fue vacunada por última vez. Y sin paños. ¿Qué quiere decir eso? Las cirugías de pie de cabeza, en ocasiones sí que utilizo paños, pero en cirugías de estas que ya veréis que son de todo menos limpias, y cuando mueven la cabeza los paños se van y aún nos contaminan más, yo decido, o normalmente lo hago sin paños. Vale, ¿cómo empezamos? Esto ya sé que es cirugía que quizás a muchos no os interese, pero para que sepáis un poco lo que hacemos cuando hacemos estas cirugías de pie. Podemos hacer, y deberíamos intentar hacer, bloqueos regionales. Ahí sí. Hacemos una anestesia orbitario y una anestesia del maxilar. Aquí os he puesto, sabéis, este es el libro, el Equine Nerve Blocks o algo así, que la verdad es que es muy, muy útil en situaciones varias. Y lo que hago también es bloqueo localmente la piel, el subcutáneo y sobre todo el periósteo. Con las cirugías de pie, aunque haga bloqueos regionales, que los intento hacer, siempre, y sí, casi siempre, por no decir siempre, intento hacer también mis bloqueos donde voy a hacer las incisiones para estar más segura y estar más tranquila, porque prefiero que me sobre anestesia que no que me falte, que el caballo tenga dolor, porque en el momento en que tiene dolor, la sedación y la anestesia ya no nos sirven para nada. Simplemente bloqueo la zona donde voy a incidir. Una vez he bloqueado la zona donde voy a incidir, hago la incisión, piel, subcutáneo y sobre todo, veis aquí que parece que la piel sea muy dura, no, es simplemente que estoy incidiendo en el subcutáneo, en el periósteo. Obviamente sangra, pero ya veréis que enseguida este sangrado es el menor de nuestros problemas. Y muy importante, cuando hacemos este tipo de cirugías, no sé si se ve bien, separamos aquí el periósteo de lo que es el hueso crudo o el hueso, no sé cómo se dice en castellano, pero el hueso en sí. Una vez hemos separado el periósteo, podemos hacer la entrada o el flap. Yo soy aquí un poco más, de osteotomo y cincel y martillo, pero se puede hacer con sierra, se puede hacer de muchas maneras, incluso con taladros, con un taladro hacer distintos puntos y luego juntarlos. Lo que intento hacer, que se ve aquí, es hacer un corte que sea con un poco de ángulo para luego poder poner el flap bien encima.
Y finalmente, y la parte yo creo, no diría más delicada, pero más importante, bueno, no más importante, pero es una parte bastante importante, es la fractura de lo que me quedará enganchado por piel, porque yo hago corte a 3 bandas y luego fracturo con mucho cuidado el último canto para poder abrir. Y cuando abrimos nos encontramos que obviamente lo que veíamos en las placas, sí, esto tendría que estar hueco. Aunque no tengáis muy clara la anatomía de los senos paranasales, esto sabéis que tendría que estar hueco. Una vez esta imagen, yo creo que es bastante explicativa de cuánto tiempo debe llevar esta masa allí, sale material purulento, es lo que les explicaba de que este tipo de cirugías son de todo menos limpias. Evidentemente hemos hecho un buen lavado quirúrgico antes de empezar, pero lo que os decía de los paños muchas veces molestan más que no ayudan. Además, taparle los ojos, estar por aquí, bueno, no lo suelen tolerar bien. Y veis que hay mucha contaminación. Eliminamos toda la masa y todo el material necrótico y lo más importante, que en este caso de hecho no fue lo más difícil, es establecer un drenaje ventral. Aquí estamos con una pinza bastante larga y aquí con otra pinza bastante larga y lo que tenemos es que tener un buen drenaje ventral. Aquí, como la masa ya había expandido en la cavidad nasal, la verdad es que al quitar la masa ya tuvo ese drenaje. Pero en las ocasiones en las que no sobresale por los hollares, ese drenaje ventral, cuando lo hacemos, de hecho, es cuando más sangra y cuando, bueno, lo último que debemos hacer. A ver, espera que no vea el chat. ¿Qué anestésico local utilizo? Yo utilizo aquí, en España, utilizo la mepivacaína. ¿Por qué? Porque es lo que tengo más a mano. Cuando estaba en Estados Unidos o en Canadá, no sé por qué, la lidocaína era más barata, más accesible y es lo que teníamos, digamos, más a mano. La mepivacaína la teníamos, como era un poco más cara, la utilizábamos un poco menos para este tipo de cirugías. Si anticipas que es una cirugía muy larga o que el caballo, no sé, que puede notar un poco más, podrías incluso utilizar bupivacaína. Para este tipo de casos no lo he utilizado. Yo básicamente o una u otra en función de lo que tenga más disponible. También otra cosa que no he dicho es que cuando no tengo una masa tan grande que me ocupa toda esa cavidad, lo que hago es también empapar la mucosa del seno con anestésico local. Cuando hago esto normalmente cojo o lido o mepi, repito, lo que tenga más accesible, y lo diluyo un poco, simplemente para hacer un efecto tópico. Para la sedación, normalmente utilizo bien bolos como con las laparoscopias, bolos de detomidina y no suelo utilizar mucho butorfanol en las cabezas. No sé si cambia o no, pero por los golpes de cabeza que a veces dan, o si no puedes utilizar una infusión continua. Y yo suelo utilizar detomidina, creo que son unos 10 miligramos en una bolsa de 1 litro y que vaya cayendo dosis efecto. Lo pongo más o menos de la carga. El donante ideal, simplemente lo que hacemos es un cross-match y miramos varios caballos con nuestro paciente. Normalmente, para mí, el donante ideal tiene que ser un macho castrado. Que, a veces tenemos limitaciones en lo que utilicemos, pero hagamos un cross-match. Una vez hemos establecido este drenaje ventral, ya hemos limpiado todo, toda la masa, lo que tenemos que hacer es suturar un flap y aquí no ha pasado nada. Volvemos a meter el flap de donde lo sacamos, suturamos el subcutáneo, suturamos la piel. Yo no suturo el periósteo porque de hecho es muy difícil de suturar y se rompe. Y en este caso, como había tanta porquería, hablando claro y rápido, también lo que hemos puesto es un sistema de lavado. Lo pongo, intento ponerlo siempre fuera de lo que es mi flap porque no quiero que haya nada que dañe mi flap.
porque puede ser que se infecte, como habéis visto, y lo que intento es hacerlo lo más proximal posible para que haya un buen drenaje de toda la zona intervenida. Luego, finalmente, este es el postoperatorio inmediato. Aquí, como veis, aún está groggy, la pobre. Lo que hago es, cuando me sangra mucho, lo pongo más apresurado, pero en este caso tuve tiempo para ponerlo con calma. Ponemos, como veis aquí, ponemos un tampón que nos cubre toda la zona que hemos dejado vacía, y yo idealmente, hay gente que lo saca o por otro agujero en el seno o por el mismo flap. Yo prefiero sacarlo por la cavidad nasal, porque así cuando yo lo quite me hará dos funciones. Me quitará toda la porquería que me ha ido enganchando este estoquinete, y además también, si hay algún sangrado, me ayudará a pararlo, y en principio cuando lo quite, si sangra, me sangrará hacia distal, hacia los hollares, que es lo que quiero, que se vaya toda la porquería. ¿Por cuántos días se recomienda mantener el drenaje en posición? El drenaje, ¿os referís a este de aquí? Básicamente, este lo dejo en función de lo que salga por aquí. A veces con 2 días es suficiente, pero cuando he dejado un agujero tan grande, normalmente lo intento dejar más días para que se lleve más porquería. Simplemente por eso. ¿Qué criterio utilizas para hacer un flap o una trepanación? Si somos puristas, una trepanación en principio es un agujero más pequeño. Hay trepanaciones modificadas y demás, pero si somos puristas es más pequeño. Cuando tengo una masa del tamaño que tenía en este caso, cuando necesito un acceso grande, voy directamente al flap. Personalmente, y de hecho, otra cosa es que la trepanación, en principio, quitas el disco de hueso que utilizas como agujero, con lo cual es más fácil que se quede una depresión donde has quitado el disco de hueso. Si mantienes el periósteo, a veces no se ve, pero por un tema estético, ya que lo haces, no necesariamente es más feo esto, aunque lo veáis muy feo y muy rollo Frankenstein, no es más feo esto que si hacemos un disco, lo quitamos y luego ponemos la piel encima. De hecho, algunos que he visto que quitan trepanaciones bastante grandes, se ve que cuando el caballo respira, la piel va arriba. Ahora sí. Con lo cual, un poco a gusto del consumidor. Yo prefiero hacer un flap si tengo que hacer este tipo de cirugías. Puedes señalar de nuevo el drenaje. Está aquí, y lo que hemos hecho, este es simplemente un tubo que he suturado con el típico Chinese finger trap, y lo tengo atado también a la frente, y simplemente por comodidad tenemos en la crinera, hemos dejado la zona por donde podemos aplicar el suero, y nutrición normal, que coma normal y corriente. Y cabeza abajo. ¿Sí? Toda la porquería se va para abajo. Este es el día después de la cirugía. A mí me gusta dejarlos pegados, aunque es un poco porque veis que aunque este vendaje es nuevo, pero se llenan de sangre. Pero prefiero dejarlos vendados, porque siempre hay el típico caballo que se intenta rascar, que se intenta hacerse mal. A ver, pero vale, ¿me oye mal por los micros abiertos o mi conexión? Vale. Esto es el día después de la cirugía. Hacemos el drenaje y veis que la verdad, vale, sí, sale un poco de sangre, no mucha, pero la mayor parte es suero. En los casos de que tenemos un agujero tan grande, como podéis pensar, es bastante difícil llenar toda esa zona que hemos dejado, todo este hueco,
con líquido para que pueda lavar bien, con lo cual cuanto más volumen mejor, pero no nos podemos pasar porque al principio tampoco queremos ejercer mucha presión en este flap de aquí. Y esto es a los 10 días más o menos, que de hecho este drenaje en concreto lo sacamos a los 10 días. Sí, yo hago los lavados con suero. Se puede hacer con agua limpia al principio. Ya sé que es un poco porquería, pero cuando necesitas mucho volumen se podría llegar a hacer con agua limpia. No me gusta poner ni yodos ni clorhexidinas porque, aunque habéis visto que la cirugía es un poco fina, para decirlo de algún modo, el yodo y la clorhexidina son muy abrasivos con las mucosas de los senos. Pensad que los senos son más delicados de lo que nos pensamos. No, agua destilada no, porque de hecho ya me interesa que tenga un poco de sales, porque lo que quiero es que me haga, si algo, un poco de efecto hiperosmótico. No pongo antibiótico con los sueros. Creo que pero esto es totalmente personal, lavar un seno con antibiótico que tal como entra, sale, tampoco hace nada el antibiótico, creo yo, ¿eh? El agujero por donde ingresa el drenaje de lavado está completamente por fuera de la cavidad, estaba en la masa, es decir, se perfora ese pequeño punto para ponerlo. La comunicación, esto sería el seno frontal, la comunicación con el seno frontal donde he puesto el drenaje es total con el resto de agujero que ha dejado la masa después de extirparla. Podemos luego ver, si queréis, la anatomía de los senos paranasales, pero es compleja y tardaríamos bastante. Y a temperado, más bien frío. Que no le moleste al caballo. Si me sangra, sí que te diría, hombre, ponlo frío, pero si no, quiero el efecto mecánico. Cuando estoy lavando postcirugía ya no me preocupa el tema, si lo decías por eso, ya no me preocupa el tema del frío. Nutrición postcirugía, que coma lo que quiera. Sobre todo que coma con la cabeza abajo, porque así ayuda a drenar. ¿Recomendarías crioterapia de la masa sin excisión quirúrgica? No. Y ese es un no relativamente rotundo. ¿Por qué? Porque, ojo, y eso también se puede aplicar al formaldehído, ojo que a veces estas masas están muy cerca de la placa cribiforme. No sé si se dice así en castellano. Básicamente, está muy cerca de lo que separa los senos paranasales del cerebro. Si tú pones crioterapia para congelar esa masa y tienes la mala suerte que llega al cerebro, bueno, creo que no es demasiado bueno. Repito, no soy ni neuróloga ni internista, pero creo que no es demasiado bueno. Y esto también para algo que les preocupa a algunos propietarios, que obviamente hacer un agujero en la tráquea de los caballos, de tu caballo, nunca es agradable, pero para que les podáis decir también con conocimiento de causa y sin mucho problema, esto es a los 10 días, perdonad la foto, y de hecho esta es mi foto y esta es la foto del propietario, o sea, aquí tengo toda la culpa yo. A los 10 días ya no hay paso de aire, pero aún se ve un poco la incisión, y esto es aproximadamente al mes. Ya está totalmente cicatrizada. ¿Cuáles son los cuidados de la traqueostomía? ¿O qué hice con esta traqueostomía? Como ya podía respirar al día después, le quité la traqueostomía el día después, el traqueotubo, digamos, y lo que hago es simplemente lavo una vez al día en la zona de alrededor, porque aquí hay bastante drenaje, nunca por dentro, simplemente un poquito por fuera. Vale, lo de los lavados de drenaje. Eso ya es muy personal de cada uno, dependiendo básicamente de cuándo se vaya a casa, de lo que pueda hacer el propietario, pero yo con una vez al día me doy por satisfecha, porque pienso que simplemente que tengas un efecto mecánico cada 24 horas, yo creo que ya es suficiente. También lo que recomiendo es valorar cuánta porquería sale por el drenaje. Si sale más porquería, quizás
incrementamos los drenajes o la frecuencia, pero si salen limpios, muchas veces una vez al día, una semanita o menos incluso, y ya está. Pero va en función de lo sucio que salga el lavado. Mandamos la masa, obviamente, a histopatología. Hemos dicho que no hicimos una biopsia porque queríamos mandar la pieza entera. No fue una pieza entera, fueron cachos, la verdad. Disculpadme que no he puesto, ahora me he dado cuenta que no he puesto los trozos que sacamos, luego si acaso intento buscarlos. Y lo que nos dijo la histopatología es, el diagnóstico más probable es hematoma hemoidal progresivo. ¿Por qué nos dicen más probable? Porque no pueden hacer un diagnóstico definitivo muchas veces, os encontraréis con eso, no es infrecuente, pero bueno, es compatible con. Luego, el pronóstico cosmético o estético, en general, creo que ya lo hemos hablado, pero básicamente, esto es de antes, no es de después. Lo que me suelo encontrar con estos flaps es que a veces me salen pelos blancos, eso sí que se tiene que avisar. A veces, si se infectan, pueden darnos secuestros óseos y hacer pequeñas depresiones y, obviamente, se verá, si se pela, se ve la incisión, pero muchas veces pasan bastante desapercibidos. Pero bueno, es como todo, una cicatriz en la cara, que es lo que más se ve del caballo, pero normalmente no suele dar Tengo folio, estoy haciendo un apaño que no tengo. ¿Cómo? ¿No? Vale. El pronóstico para la vida. El pronóstico para la vida en principio es bueno, pero ojo, que la recidiva es frecuente y las revisiones periódicas están recomendadas en todos los casos. Y en este caso en particular, porque era una masa muy grande, repetimos que un diagnóstico por imagen avanzado para ver toda la extensión de la masa y No tengo. ¿qué más diagnósticos se podrían hacer antes de abrir? ¿Qué terapia antibiótica utilizo? Normalmente utilizo antibióticos orales tipo trimethoprim sulfa, amplio espectro, bastante básico, a no ser que haya algo un poco más infectado, pero en este caso, aunque haya material purulento, trimethoprim sulfa y poca cosa más. Cerrar micros. Y aquí un poco para discutir, para ¿no? hablar de qué otras cosas se pueden hacer. No he hablado de ello. Aquí me decís CT, TAC, muy bien. Y sí, un TAC, o una resonancia magnética. Y a ver, a los cirujanos y a todos nos encanta poder tener cuanta más información mejor. Aparte de alguna gente que se dedica más al diagnóstico por imagen, yo creo que las radiografías de cabeza son un dolor de cabeza, valga la redundancia, para cualquiera de nosotros mortales, porque estamos viendo un montón de superposición de estructuras. Y obviamente, si vamos a operar cualquier cosa, cuanta más información tengamos y un mapa más claro de lo que tenemos que operar tengamos, evidentemente mejor. Por desgracia, no en todos sitios se pueden hacer TACs de pie. Esto sí que es algo que nos ayuda muchísimo a los cirujanos, porque este tipo de cirugías que ya no anestesiamos de normal, si lo pasamos antes por el TAC, no incrementa excesivamente el coste, aunque en TAC sabéis que es un coste importante, pero nos da muchísima información. Si no voy errada, creo que aquí el único TAC de pie en España está en Cáceres. Y si tenemos que hacer un TAC bajo una resonancia, un TAC bajo anestesia general, pues simplemente tenemos esto añadido. Pero sin lugar a dudas, simplemente para la cirugía nos da muchísima más información. Y de hecho, y relativo con las recidivas, se ha visto que muchos de estos hematomas hemoidales también están invadiendo esos senos que todos nos olvidamos, que son el esfenopalatino. El esfenopalatino está muy escondidito y yo creo que es bastante difícil de saber solo con radiografías. Con lo cual, si sabemos hasta dónde llega
previamente, también somos o podemos ser más agresivos o vamos más directos a la zona donde está esta masa. Las recidivas, ¿en cuánto tiempo aproximado? Normalmente te dicen entre 6 meses, 1 año, pero es muy variable. Y de hecho lo que se recomienda es cada 6 meses, si es posible, hacer una endoscopia y ver cómo está el tema, si ves alguna cosa que pueda parecer una recidiva. Si la ves, pues o lo atacas puedes atacarla con formalina, puedes atacarla con láser, porque en principio, si lo vas repasando cada 6 meses, no será suficientemente grande como para que no puedas hacer eso. O sí, nunca digas nunca. La sinuscopia, y todos los que me conocéis un poco sabéis que la mínima invasión yo creo que, bueno, me gusta muchísimo, pero en este caso ya habéis visto que cuando hemos abierto el flap, todo eso era una masa sólida, con lo cual en este caso la sinuscopia no nos hubiese servido de nada. Pero en otros casos sí que a veces lo que hacemos es, normalmente ya utilizamos el endoscopio flexible, ya no utilizamos el artroscopio, más que nada porque se suele romper más fácilmente. Pero utilizamos el endoscopio flexible para poder ver muchas estructuras que igual o no tenemos visualización suficientemente buena con las radiografías o no tenemos acceso al TAC para ver exactamente lo que está pasando. Pero, por desgracia, este tipo de patologías muchas veces nos dan una anatomía distorsionada de los senos paranasales. Y de hecho, yo creo que hasta que no me puse a estudiar bien los senos paranasales, los odiaba, porque todas las cirugías que había visto, ningún caballo tenía la misma anatomía, con lo cual era imposible saber lo que estabas haciendo. Ese es un hándicap que, bueno, es lo que tenemos. Cuando tenemos masas en los senos paranasales, la anatomía a veces cambia de lo que nos dicen los libros. Vale, posibles complicaciones. Estos casos, en concreto esta cirugía, pero en general los hematomas hemorroidales y las cirugías de los senos paranasales, yo creo que las dos complicaciones por excelencia son el sangrado profuso a nivel intraoperatorio y las recidivas a nivel postoperatorio. A nivel intraoperatorio, cosas que podemos encontrarnos es que como con cualquier cirugía de pie, hay caballos que no toleran estar en un potrero, hay caballos que no toleran que les hagan cirugías de pie, eso es una posible complicación, es frustrante, pero a veces nos pasa, y eso también es algo que tenemos que trasladar a los propietarios, que puede pasar. Y si lo hacemos bajo anestesia general, algunos de los problemas que recuerdo haber visto en caballos que se ha hecho este tipo de cirugía bajo anestesia general es sobre todo ver a los anestesistas sudar muchísimo porque hacían unas hipoglucemias muy importantes porque la cabeza está más baja que cuando están de pie y pasarlo mal en la recuperación. Y luego cualquier complicación asociada a cualquier cirugía, choque anafiláctico, etcétera, etcétera. Y a nivel postoperatorio, aunque la recidiva yo creo que es la complicación que más tenemos que recalcar, no nos podemos olvidar que, ya lo habéis visto, son zonas muy contaminadas a veces, ha salido pus y nos ha tocado toda la incisión quirúrgica, que eso a los cirujanos nos disgusta muchísimo. Pero bueno, son cosas que pueden pasar, lo que tenemos que ser lo más limpios posibles, pero ese hueso se puede infectar y podemos tener un secuestro óseo. No es un problema muy grave, se suele poder controlar, a no ser que haga una fístula y tenemos una comunicación permanente del exterior con el seno. Pero, bueno, no es lo más frecuente, pero puede pasar. Las infecciones micóticas post-cirugía son muy frecuentes, pero suelen ser oportunistas y autolimitantes. Al mes o a los 2 meses suelen desaparecer. Y otra cosa que, toco madera, aún no me ha ocurrido, pero supongo que me ocurrirá, es que se ha descrito que cirugías después de hacer cirugías a nivel de los senos paranasales, caballos que se supone que por lesiones del nervio óptico han hecho head shaking postoperatoriamente. Es otra de las
potenciales complicaciones. Sabéis que el nervio óptico pasa por el canal orbitario y está allí expuesto, con lo cual ya puede ser un trauma iatrogénico o puede ser un trauma de la masa en sí. Gelatina con antibiótico local. ¿Cuál es la pregunta? ¿Si la utilizo? No, no la utilizo. Ahí yo simplemente intento un lavado mecánico. Soy poco de antibióticos cuando no se tienen que aplicar necesariamente. Sobre todo cuando también se ligan las carótidas por isquemias. Sobre todo, Maribel, no te entiendo, sobre todo que las infecciones. Ah, la lesión del nervio óptico, sí. Sí, es verdad, es verdad. Yo en cirugías de senos paranasales, la verdad que no lo he hecho nunca, y las que he tenido que ligar han sido por sangrados de micosis de las bolsas guturales, y sinceramente no te sé decir si han tenido o no han tenido lesiones del nervio óptico, pero sí, eso es algo a tener en cuenta. Que a veces para salvar una cosa, ojo que podemos lesionar otra. Pueden vivir con un ojo también. Preguntas sobre este caso, reflexiones, alguien que no he visto la lista de participantes, pero cosas que haríais distinto. Si no se realiza el tratamiento quirúrgico. Mira, por un lado, esta yegua ha estado viviendo así durante mucho tiempo. Yo creo que esta masa ha ido creciendo hasta hasta tapar el ollar izquierdo, y yo creo que puede ser que vaya creciendo y tapone el ollar, izquierdo, el ollar derecho, y obviamente el pronóstico si tapa el ollar derecho para la vida es muy malo cuando no hay paso de aire. Yo creo que esta yegua seguramente hubiese acabado asfixiándose, aparte de tener muy mala vida. No sé si respondo a tu pregunta. Bueno, si tenéis más preguntas es muy costosa la cirugía económicamente para el propietario. Es una cirugía, yo creo, no, de estándar, como muchas otras típicas, porque por un lado sí que es verdad que quitas lo que es la anestesia general, pero por el otro, si lo quieres preparar bien, tienes el coste económico de preparar el caballo por si hay un sangrado, todo el material que utilizas. No sé si esta es tu pregunta. Yo he visto alguna vez taponar con gasas y cerrar algunas grapas y 24 horas después abrir cuando ha bajado la hemorragia, limpiar y cerrar. Muy buen comentario. Sí, nos hemos encontrado a veces que hay un sangrado tan profuso que no te deja ver nada. Cuando hay un sangrado tan profuso que no te deja ver nada, obviamente no sirve de nada continuar con la cirugía, con lo cual sí, lo que hacemos es taponar y luego 24 horas, 48 horas, dependiendo, abrir otra vez, digamos, la ventanita y continuar. En general, estos flaps, la verdad es que cicatrizan muy bien, entre comillas, hagamos lo que hagamos, pero claro, cada vez cuanto más retrasamos el cierre completo de ese flap, también más posibilidad de que este se infecte. Pero sí, puede pasar que tengamos que abortar la misión, básicamente. Sin cirugía el pronóstico es infausto, ¿no? Supongo que quiere decir malo. No sé qué quiere decir. Y luego, no hay ningún tratamiento que ayude a evitar las recidivas, aunque no sea totalmente efectivo. Que yo sepa no. Que yo sepa simplemente si aparece algo pequeño que pueda ser un nuevo hematoma hemorroidal, tratarlo entonces. ¿Valorarías una traqueostomía permanente y inyecciones con formaldehído si la masa fuera más pequeña o por falta de presupuesto?
Se puede valorar una traqueostomía permanente, pero en principio, si tenemos una masa más pequeña, seguramente no nos impedirá el paso del aire. Pueden ser uni o bilaterales estas masas, eso no sé si lo he dicho, y con lo cual, si vamos, o quieres decir, vale, quieres decir, supongo, si la masa es que no te entiendo, perdona, Sole. Se puede dar, repíteme igual la pregunta, Sole. ¿Se puede dar a cualquier edad? Sí, pero es más probable en animales mayores, pero se ha diagnosticado y se ha visto en animales de edad corta. La traqueostomía, ¿cuánto tiempo se puede mantener? El tiempo que sea necesario. Normalmente cuando ya vemos que el paso de aire es bueno, ya paramos, ya la quitamos, perdón, pero el tiempo que sea necesario. Cuanto más tiempo lo dejes, si dejas el tubo, bueno, puedes tener un poquito más de complicaciones. Y las traqueostomías temporales también se tienen que ir limpiando, como mínimo una vez al día, porque si no se acumula moco y este moco puede taponar el paso de aire. Sole, no sé si, a ver, que no quiero dejar sin contestar. El hecho de si valoraría una traqueostomía permanente, inyecciones con formaldehído, si la masa fuera más pequeña o por falta de presupuesto, yo creo que si es más pequeña, repito, no tiene por qué taponar el paso de aire, con lo cual la traqueostomía no la necesitas hacer, pero sí que puedes hacer una traqueostomía permanente si crees que eso ayudaría a respirar al caballo. Vale. Aquí tengo otro caso, tengo unos cuantos casos, yo voy haciendo hasta que me digan basta. Este es un caballo castrado, adulto, con historia de tos, de secreción nasal, un poco de anorexia, se ha tratado con antibióticos y con AINES y mejora, pero mirad este vídeo, la propietaria nos llama al compañero veterinario y dice, es que come raro, ya va comiendo ya, pero come raro. ¿Qué haríais? Ya sé que es muy poca información, pero es que es el único vídeo que tengo. Y hay una compañera que no puede decir nada, porque conoce. Vale, una endoscopia, muy bien. Quizás antes de hacer una endoscopia haríamos un examen a exploración de la cavidad bucal, muy bien, para ver que no haya nada en la lengua, en los dientes, muy bien. El examen físico sin hallazgos significativos, come y bebe pero no es el mismo. El veterinario hace un examen. Bueno, ahora aquí me preguntéis, ¿traga bien? Has visto cómo traga, ¿no? Sí que acaba tragando, pero tiene la cabeza muy extendida. Secreción, no, lo único que vemos es, no sé si habéis visto un poco de espumita en la boca. Historia de cólicos previos, de sondajes, ahora no recuerdo exactamente, pero creo que no tiene historia de cólicos previos, ni sondajes. Puedo equivocarme, pero no. Me confirman que no. La auscultación pulmonar, es totalmente normal. Vale, hacemos la endoscopia para empezar. Nos vamos allí y hacemos la endoscopia en campo. Y digo en campo porque luego veréis. Bueno, ¿qué veis? Bueno. Esto, por pocas endoscopias de aquí los estudiantes que hayáis visto, ¿consideráis esto normal o anormal? Contenido, bueno, ahora creo que muy bien, un cuerpo extraño, sí, es un cuerpo extraño. Aquí los catalanes me tenéis que espiga, ¿vale? Esbarzé, ¿no? Esto es un palo con pinchos. No sé cómo se dice en castellano. Y este palo con pinchos está clavado a este cartílago y este cartílago
Vale, rosácea, zarza, muchas gracias. Muchas gracias. Este palo con pinchos está clavado en la epiglotis. Y obviamente, si, repito, para los estudiantes, por poco que hayáis visto mucosas o endoscopias, mucosas respiratorias, veis que esta mucosa no es normal, con lo cual quizás el pobre lleva un tiempo con esto clavado y simplemente, bueno, pues iba lidiando con ello y iba comiendo, pero le molestaba algo, tenía algo que le picaba en el cuello, como cuando decimos nosotros. Vale, bueno, simplemente para ser completos, también miramos que la tráquea estuviese bien y estaba bien. Simplemente había un poco de contenido, bueno, espera, sí, había un poco de sangre, pero no había material alimenticio en la tráquea. Creo que no había tos, ¿no? Aunque nos parezca raro, igual tosía de vez en cuando, pero no había tos, no era una de las quejas. Y no había sangrado. Mira, ahora, porque tengo la compañera veterinaria que vio el caballo inicialmente, me ha dicho, que yo no me acordaba, la propietaria sí que se encontró sangre en el comedero, pero bueno, como están sueltos en el campo y tampoco era algo muy, muy destacable. De hecho, yo ni me acordaba. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que quitarlo, ¿no? Esta espiga, esta zarza, la tenemos que quitar. Las opciones que tenemos, no me acuerdo cuánto tiempo llevaba. Aquí no te voy a mentir, no me acuerdo cuánto tiempo llevaba. Aquí las opciones que tenemos es intentar quitarlo vía endoscopia. Las herramientas que tenemos en campo o en hospital, en este caso era en campo, para quitar esta zarza tenemos unas pinzas broncoesofágicas que son muy, muy largas y es las que utilizamos para hacer las laringes, que tienen al final una pinza que puede, bueno, que veis con estos dientes, que puede coger bastante bien. O si no, la pinza de biopsia de dentro de los endoscopios. En este caso, la pinza de biopsia la verdad es que no daba suficiente garra y lo que hicimos, no os he puesto todo el vídeo porque tampoco se ve, es coger por un hollar el endoscopio, por el otro hollar la pinza broncoesofágica, coger esta zarza y luego fuimos tirando para afuera conjuntamente para no perderla y conseguimos tirarla afuera. Pero fijaros estas puntas que hay aquí. Obviamente, cuando intentamos sacarla cuando la sacamos por el hollar, salió perfectamente, pero justo en la zona más distal yo noté perfectamente cómo estaba la mucosa nasal. La mucosa nasal es extremadamente vascularizada, extremadamente. Esto provocó un sangrado que al principio, bueno, pensamos, ya parará, pero la verdad es que este sangrado en concreto, yo la verdad, normalmente los sangrados por hollares no me preocupan mucho, creo que la mayor parte de los veterinarios que estamos aquí no nos preocupan mucho, pero esto nos llegó a preocupar. Algo que, bueno, mientras estábamos intentando ver cómo parábamos este sangrado, que luego os diré distintas cosas que utilizamos y nada funcionó, bueno, en mi cabeza venía, a ver, ¿cuánto volumen de sangre tiene un caballo? ¿Cuánto puede perder? Sabemos que, bueno, más o menos una media de 10 litros puede perder un caballo, más o menos estándar, es un poquito más pequeñito, sin que temamos para la vida o por la vida del animal. ¿Qué pasa? Acabó parando de sangrar y algunas de las cosas que utilizamos, que normalmente funcionan, en este caso, repito, no, tardó mucho más. Primero taponamos con varias toallas frías, muy, muy frías, el hollar por el que le secamos. No me acuerdo si era el izquierdo o el derecho. ¿Qué pasaba? Se llenaba de sangre y nos salía por el otro hollar. Intentábamos poner la cabeza para arriba. Utilizábamos, creo que teníamos fenilefrina, adrenalina, tópica. Utilizábamos bastantes cosas
y no paró hasta que, bueno, hasta que pasó el tiempo, lo teníamos más o menos con la cabeza para arriba. Simplemente, esto es para los estudiantes más que nada, que a veces estos sangrados pueden ser muy espectaculares y lo que tenemos simplemente que mantener la calma y valorar si nos tenemos que preocupar o no. En este caso no nos llegamos a preocupar suficientemente como para poner fluidos ni nada de eso, pero fue un sangrado bastante profuso. Frío en la zona frontal. Bueno, utilizamos las toallas que estaban heladas, aparte era invierno y estaban heladas. El EMO 14 y todas esas cosas se pueden utilizar. En mi experiencia no han hecho, cuando los sangrados son así, no han hecho mucho para el sangrado, pero sí, todo esto se puede utilizar sin lugar a dudas. Y el tratamiento que hicimos, una vez superado el sangrado, es con antibióticos y antiinflamatorios no esteroideos. Y aquí vemos las endoscopias progresivas. A ver, a los 10 días postoperatorio tenemos esta endoscopia. Fijaros, simplemente ha estado creo que estuvo con sulfas una semanita, y antiinflamatorios yo creo que no más de 4 o 5 días. En 10 días, lo bien que ha cicatrizado esta mucosa. Evidentemente aún se ve en la epiglotis, aún se ve que hay parte lesionada, parte de la mucosa, que seguramente seguirá siendo un poco distinto, y los aritenoides aún están un poco inflamados, pero hay una movilidad buena y el caballo no tiene restos de comida, el caballo no tiene disfagia, con lo cual aquí yo siempre intento hablar de pronóstico para la vida, es bueno. Pronóstico deportivo, yo creo que en principio este es un caballo que no hace mucho deporte, pero yo creo que en principio tendría que ser bueno. Y cuando hablo de pronóstico estético, lo que quiero decir es si le hacen una endoscopia, ¿se verá o no se verá? Y aquí es, no sé si se ve o si veis no sé si veis la flecha, pero estos son ya varios meses, 8 meses postoperatorio. Esto es un poco de moco, pero repito, la funcionalidad es buena y casi sí que se ve un poquito, pero si lo vemos y no sabemos lo que ha pasado, diríamos, bueno, igual tiene una epiglotis un poco distinta, pero la cicatrización y la recuperación ha sido o es completa. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? A ver, tengo más casos, podemos hacerlo en otras sesiones, podemos hacerlo ahora como queráis, la verdad. Como tenemos bastante tiempo de confinamiento, yo creo que podemos... ¿Por qué el excesivo sangrado? Sí, presenté este caso en el SICAP. ¿Por qué el excesivo sangrado? Porque seguramente no, al quitar la zarza, lo que hice es lesionar la mucosa nasal y seguramente tocó un vaso importante. Uno más cortito. Venga, hacemos uno más cortito, porque este es bastante largo. También de vías altas, lo siento a quien no le guste. Esta es una yegua pura raza árabe que es de cría, que está suelta en el campo y el veterinario y el propietario notan que hay un ruido inspiratorio y expiratorio. Inicialmente se trata un poco como si fuese una RAO, aunque no, el sonido o la auscultación pulmonar no es anormal, pero para hacer un primer tratamiento. Lo que se ausculta
Este lo siento también, creo que algunos de vosotros lo habéis visto, pero no sé si habéis visto el caso completo. Cuando le hace el tratamiento su veterinario referente no ve cambios significativos y lo que recomiendan en este caso es una endoscopia. Y en la endoscopia vemos esto. Repito, yo creo que algunos lo habéis visto, este vídeo. ¿Alguno me sabe decir qué vemos en esta imagen? A ver, los estudiantes. Sí, tenemos aquí una condritis del aritenoide izquierdo. Recordad que esto es una imagen en espejo. ¿Y veis alguna otra cosa? Y un desplazamiento dorsal del paladar blando. Y de hecho, cuando intentamos, aquí lo que estoy intentando hacer es deglutir, porque sabéis que cuando hay un desplazamiento del paladar blando, lo que intentamos es hacer deglutir para que la epiglotis se reposicione encima del paladar blando. Y lo único que conseguimos, y he tenido que hacer una captura de vídeo, es esto. Aquí quiere asomar la epiglotis, pero no nos asoma más que esto, con lo cual yo creo que aquí, añadido a todo, tenemos un atrapamiento de la epiglotis. El desplazamiento del paladar blando y el atrapamiento de la epiglotis no es lo mismo. El desplazamiento del paladar blando es cuando el paladar blando está encima de la epiglotis y la epiglotis, por lo que sea, o no puede subir o no se dé la yegua para la endoscopia. No porque me da más miedo. Los respiratorios en general no los cedo nunca para hacer al menos la primera endoscopia. Lo que estaba diciendo, el desplazamiento del paladar blando y el atrapamiento epiglótico no es lo mismo. El atrapamiento epiglótico es cuando los pliegues ariepiglóticos lo que hacen es, y la mucosa subepiglótica lo que hacen es como envolver la epiglotis. Esto es un condroma, podríamos decir, tenemos una condritis del aritenoide y por aquí un condroma que sale perdón, del cartílago epiglótico izquierdo. Primero de los problemas que creemos que es el más relevante en este caso es la condropatía del aritenoides. La etiopatogenia realmente es desconocida. Se cree que puede ser una infección ascendente, ya sea por un proceso agudo, un proceso crónico, y siempre que tengamos, cuando hacemos una endoscopia y vemos que el derecho, el cartílago aritenoides derecho está caído, debemos sospechar que no sea una hemiplegia, sino que sea una condropatía, una condritis. El diagnóstico es por endoscopia. De todos modos, la ecografía y la radiografía cada vez se están utilizando más para poder ver a veces la extensión de esta condritis. Y el tratamiento puede ser médico o quirúrgico, porque aquí hay varios, este es otro caso, pero aquí hay varios problemas. Tenemos el desplazamiento del paladar blando, que muchas veces se ha visto que es secundario a toda la inflamación que tiene esta zona. Y aquí el problema primario es muy probablemente la aritenoides este. Este es un caso que, al ser una yegua de cría, lo que querían simplemente es que pudiese hacer su vida, con lo cual un tratamiento quirúrgico ideal sería la eliminación de todo este proceso corniculado, del cartílago aritenoides. Pero la opción, digamos, bueno, bonito, barato, era de pie, en la misma finca, intentar ganarse más aire. ¿Cómo? Quitando la masa que tenía obstruyendo sobre todo lo que es el paso de aire, la quitamos de pie, vía endoscópica. Aquí sí que se dé a la yegua y con un bloqueo local, tópico, conseguimos sacar este condroma
y dar mayor paso de aire, y luego lo que hicimos es reseccionar un poco, desbridar un poco esta zona del aritenoides. Sí que es verdad que esta yegua no volvió a reposicionar la epiglotis, se quedó desplazada crónicamente, pero respiraba y vivía para lo que tenía que hacer, que es estar en campo, bastante bien. Esta, por ejemplo, quizás sí que sería una candidata, que antes me habéis preguntado, por su destino, por su valor económico, entre comillas, que no, además también era una yegua mayor, que no vale la pena o no está muy recomendado hacer quizás una anestesia general para hacer una aritenoidectomía parcial, que es lo que se ha hecho en este caballo, luego esperar si se reposiciona o no el paladar. Esta quizás sería una candidata, por ejemplo, para una traqueostomía o traqueotomía permanente. Gracias, Francesca, que no me salía. ¿Por qué? Porque con las traqueostomías permanentes, muchos animales que no tienen que hacer, incluso algunos que tienen que hacer cierto deporte, pero los que no tienen que hacer mucho deporte pueden vivir felices y tranquilos sin preocuparle, digamos, el paseo de aire a nivel de la laringe. Aquí es después de quitarle toda esta masa, que como veis es bastante grande. Evidentemente, la luz que nos queda aquí no es suficiente como para llevar esta yegua a las carreras, no, ni mucho menos, pero es que tampoco podría con este desplazamiento. Sí, pero, perdón, aquí lo que quería decir es para hacer un poco de ejercicio, rollo caballos de paseo y esas cosas. Vale. Aquí me han preguntado, la FEI prohíbe las traqueotomías permanentes, creo. Y lo que quería decir, perdón, para competir, no sé si he dicho competir, para hacer un poquito de deporte. No hacen degluciones desviadas frecuentes. ¿Cuáles? ¿Los que tienen desplazamiento de paladar blando o las que tienen las...? No necesariamente. De hecho, la patofisiología, si lo quieres llamar así, del desplazamiento de paladar blando no está muy claro. Es decir, no se sabe, muchas veces no se sabe si lo que vemos, que es el desplazamiento del paladar blando, es causa o consecuencia, porque a veces tenemos otros problemas de vías altas y consecuentemente tenemos un desplazamiento. Lo que sí que si tenemos un problema nervioso que nos provoca una disfagia, el desplazamiento es primario o secundario, no siempre se sabe. No sé si he respondido a tu pregunta, perdón. Bolsas guturales normales. No tengo las imágenes aquí, pero sí, bolsas guturales normales. ¿Por qué lo comentáis esto de las bolsas guturales? ¿Por si hubiese algún tipo de micosis o algún tipo de lesión que pudiese afectar a la deglución o algo? Vale. Y eso, mira, ahora que dices eso, creo que es muy importante cuando hacemos exámenes de vías respiratorias altas. Aquí no los he puesto todos, pero en general siempre hay alguna excepción, pero en general yo creo que casi todos los caballos que miro las vías respiratorias altas, bajo un momento a la tráquea y miro las bolsas guturales. ¿Por qué? Porque no sabemos siempre, no sabemos exactamente el por qué pasan algunas cosas y creo que es muy importante siempre evaluar las bolsas guturales porque hay cosas que se nos pasan o que se nos pueden llegar a pasar. En España se dan las paperas, sí, se dan. No, tonta no, pero sí, hay paperas. Creo que los compañeros que hacen campo lo saben aún mejor que yo y de hecho hay caballos que son portadores y no necesariamente las tienen,
pero buena pregunta. En micosis, ¿qué éxitos tienes? Yo la verdad, de hecho, mira, hoy estaba hablando con otro compañero, micosis de bolsas guturales veo muy pocas comparado con lo que pueden ver los compañeros, no sé, en el resto de España, pero yo sé en Francia, por ejemplo, tengo una compañera que esta semana ha visto 3. Y yo las que recuerdo haber operado eran hace muchos años como residente y fueron bien, pero también es verdad que 3, han muerto delante mío desangrados y en España solo 1, con lo cual lo siento, no tengo mucha casuística. ¿Es compatible una traqueostomía permanente con la vida en campo? Imagino que no. Sí que es compatible. Lo que se tiene que hacer es durante las primeras semanas, mes y medio quizá, es muy variable, sí que tienes que estar muy al tanto del tema de las secreciones. Pero en general, a partir del mes y medio así, la cantidad de secreciones suele bajar y ya no tienes que estar cada día limpiando, pero sí, y de hecho muchas tampoco, porque tampoco se hacen muchas, pero de las que se hacen suelen ser animales que están en campo, que son de cría, que de algún modo es la opción más económica. Por desgracia, sí, Maribel, supongo que hablas de las paperas. Ana Jordà, sí, muchas. Paperas, supongo que habláis. Hola, ¿alguna experiencia con la isquemia de la mucosa traqueal post-cirugía? ¿Tratamiento recomendado? ¿Post-cirugía quieres decir anestesia general con el traqueotubo cuando inflas demasiado el cuff? ¿O no? Raúl Maldonado. Sí. Mira, recuerdo haber visto un par y lo que no recuerdo muy bien, creo que un tratamiento bastante conservador, no debían ser muy graves, pero no, ahora hace mucho que por suerte no veo. ¿Y tenéis alguna vosotros? ¿Qué recomiendas de tratamiento? Me imagino para las bolsas guturales, ¿no? Para la micosis de las bolsas guturales. A ver, yo, las que he tenido aquí, lo que han necesitado cirugía, lo que he recomendado es que se haga la cirugía con los coils, la oclusión arterial con los coils, si se puede. No todos los sitios lo hacen. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay algún sitio en Francia que las hacen de forma muy exitosa con los catéteres especiales que son muy largos y que ocluyen. No sé si es esto lo que me estás pidiendo. Y si se puede hacer de pie, yo creo que es un plus. Yo no he hecho ninguna de pie. Realizaron una fístula salpingofaringia en la necrosis de tráquea. Interesante. Bueno, había otro caso. No, no gutural. Perdón, Ramón López. Perdón, es que me he perdido por... No gutural. No. Vale. ¿Para la micosis de las bolsas guturales? Vale. Yo la fístula salpingofaringia, la única vez que las he hecho han sido para cuando tengo o bien un empiema o bien un timpanismo. Pues lo desconocía para las micosis.
Para las micosis de las bolsas guturales hacen la comunicación de la bolsa de la faringe por el receso faríngeo, que es básicamente también, ¿no?, la técnica que se utiliza para los empiemas y sobre todo para los timpanismos bilaterales de bolsas guturales. Para cambiar el ambiente. Interesante. Creo que aquí, bueno, me lo tendría que mirar, pero creo que aquí lo que me daría miedo es si tengo una de las arterias afectadas, si tengo que ocluirla o no tengo que ocluirla. Pero, perdón, es que voy leyendo a medida que voy hablando. Pues lo que decía, que tenía otro caso, lo único que es bastante largo. Si queréis podemos simplemente pensar otro día para hacer casos y bueno, lo que hemos dicho también, que hay bastantes días. A ver, creo que dada la situación, si os animáis, podemos organizar otra sesión. Y tanto, yo ya sabéis que estoy siempre animada. De hecho, con los compañeros del aula ECUS, mañana tenemos otra sesión, trataremos heridas. Venga, pues haremos otra sesión de casos clínicos. Si queréis, ¿por qué no proponéis qué tipos de casos? Mira, Maribel para la siguiente. Proponéis fechas y lo gestionamos. Muchas gracias a todos. Perdonad los... Hola, buenas tardes. Perdona que te corte, Ima. Quería, en nombre de la DEC, pues darte las gracias por charla con casos clínicos muy interesantes y agradecerte tú que siempre colaboras con nosotros. Muchas gracias y a la gente por asistir también. Y sí, la idea está en seguir organizando charlas así desde casa, online. Y si hay alguien que se anime, ya lo saben los socios de la DEC o quien sea, a presentar casos clínicos, estamos abiertos y dispuestos a escuchar a todo el mundo. Gracias por asistir y a ti, Ima, por las charlas. A vosotros. Pues nada, hasta la próxima, ¿no? ¿Lo dejamos aquí entonces? Venga, lo dejamos aquí. Y por favor, todo el mundo que proponga cosas, perdón. Muy bien, pues aquí estamos y quedaros en casa, todos. Venga, adiós.